Me llamo Dolores del Carmen, tengo 85 años y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo antes de que termine. Yo no morí de vejez, morí de traición. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empezó el día que perdí mi casa. Empezó mucho antes, en 1969, en un pueblo donde todos se conocían, donde las mañanas olían a café recién colado y los niños jugaban en la calle hasta que se metía el sol. Yo tenía 29 años cuando mi marido Ernesto se fue de este mundo. 42 años tenía él. Una mañana amaneció y no despertó. Así, de repente, como se apagan las velas, me dejó sola con Juan Alberto, mi hijo de 6 años, y una casa grande, de esas de pueblo que ya casi no existen. Patio amplio, corredores con matas de flores, cuartos con techos altos y olor a madera vieja. Esa casa era lo único que Ernesto nos había dejado de herencia. Yo me quedé parada frente a ella el día del entierro y me pregunté, ¿y ahora qué? Porque no teníamos más, solo esa casa, un niño de 6 años y mis manos. ¿Y saben qué hice? Lo que hacen todas las mujeres que quieren salir adelante cuando la vida las pone contra la pared. Me arremangué y empecé a trabajar. Convertí esa casa en un mesón, arrendé los cuartos, lavé ropa ajena, me levanté antes que el sol y me acosté después que todos. Durante años, durante décadas, esa casa me dio de comer, me dio con qué criar a mi hijo, me dio dignidad y yo la quería como se quiere a una persona, como se quiere a alguien que estuvo contigo en los momentos más difíciles. Cada grieta de esa casa, cada baldosa, cada rincón del patio tenía una historia mía. Ahí estaban mis lágrimas, mis madrugadas y mis manos callosas. Y Juan Alberto creció en esa casa, creció viendo cómo su mamá se partía el lomo para que no le faltara nada, para que estudiara, para que fuera alguien. Yo lo miraba y pensaba, este muchacho va a ser bueno, va a ser agradecido. Lo crié con amor, con sacrificio, con lo que pude y con lo que no pude también, pero hay algo que uno no puede comprar, ni enseñar, ni sembrar, por más que quiera. El corazón o lo trae uno o no lo trae. Y Juan Alberto, con los años, fue cambiando. Primero fue sutil, una mirada diferente cuando hablaba de la casa, una pregunta de vez en cuando sobre los papeles, sobre la escritura, sobre quién figuraba como dueña. Yo le respondía tranquila, la casa es mía, hijo, y cuando yo me muera será tuya, pero mientras yo viva es mía. Él asentía, pero yo empecé a ver algo en sus ojos que no me gustaba, una cosa fría, calculadora, como el que está esperando su turno y se le acaba la paciencia. Los años pasaron, Juan Alberto se casó, tuvo su familia, se fue a vivir a otro lado. Yo me quedé en mi casa como siempre. Ya no manejaba el mesón como antes. Mis huesos no me lo permitían, pero vivía bien, tenía lo necesario, tenía mi casa. Y entonces un día llegó. No llegó solo, llegó con un señor trajeado, maletín en mano, papeles bajo el brazo. Me dijo que era un amigo, un asesor, alguien que venía a ayudarme a poner en orden mis cosas. Yo tenía 84 años, estaba cansada y Juan Alberto era mi hijo. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Me pusieron unos papeles enfrente. El señor trajeado habló rápido, con palabras difíciles, de trámites, de herencia adelantada, de protegerme a mí, de que era lo mejor para todos. Juan Alberto me miraba con esa sonrisa suya y me decía, mamá, es solo un trámite para protegerte a ti, para que quede todo en orden. Yo no entendí bien.
lo que firmé. Mis ojos ya no son los de antes, mi cabeza tampoco. Confié porque era mi hijo y firmé. Esa noche Juan Alberto se fue y yo me quedé en mi casa sin saber que ya no era mi casa. Pasó un mes en el que yo seguía ahí en mi corredor, tomando mi café de la mañana, mirando mi patio, hablando con las matas, sin saber. Y entonces Juan Alberto volvió, pero esta vez no vino a visitarme, vino a buscarme. Me dijo que había encontrado un lugar muy bonito, donde iba a estar muy bien atendida, donde había otras personas de mi edad con quien conversar. Me dijo que era lo mejor para mí, que él no podía cuidarme como yo merecía, que en ese lugar me iban a dar todo lo que necesitaba. Yo le pregunté, ¿y mi casa? Me dijo que no me preocupara, que todo estaba en orden. Me ayudó a empacar una maleta, una sola maleta, 84 años de vida en una maleta. Me monté al carro, pensando que era temporal, pensando que mi hijo me llevaría de visita y me traería de vuelta. No me trajo de vuelta, me dejó en un asilo al otro lado del pueblo y se fue y ya no volvió. Yo esperé. Los primeros días esperé que sonara el teléfono, que apareciera su carro en la entrada, que mandara a alguien, lo que fuera, nada. Las semanas se convirtieron en meses y los meses empezaron a pasar pesados, lentos, iguales. Yo me sentaba en el corredor del asilo a mirar la calle y pensaba en mi casa, en mi patio, en las matas que nadie iba a regar, en los cuartos donde yo había trabajado tanto, en las baldosas frías de la madrugada cuando me levantaba a preparar el desayuno de los arrendatarios. Mi hijo no vino a verme, pero otros sí. Un día llegaron al asilo unas caras conocidas, mis inquilinos, los que habían vivido años en mi casa, los que me pagaban el arriendo puntual, los que me saludaban cada mañana en el corredor. Ellos preguntaron por mí, averiguaron dónde estaba y vinieron, me abrazaron, me lloraron y me contaron lo que yo en el fondo ya presentía, pero no quería creer. Juan Alberto los había sacado a todos de un día para otro, sin aviso, sin consideración. Y la casa, mi casa, la que Ernesto me dejó, la que yo sostuve, lavando ropa ajena y arrendando cuartos, la que cargué sola durante más de 50 años, la había vendido y no la vendió a cualquiera, la vendió a muy buen precio porque allí iban a construir la nueva alcaldía del pueblo. Mi casa, la que olía a café y a madera vieja, la del patio, con matas, la de los techos altos. Esa iba a ser la alcaldía y yo estaba en un asilo sin saber nada, mientras mi hijo contaba el dinero. Las señoras del asilo eran buenas personas, hacían lo que podían, pero eso no es lo mismo que estar en tu casa. Eso no es lo mismo que tener a alguien que te quiera. Eso no es lo mismo que sentir que tu vida valió algo. Yo no hablaba mucho. ¿Para qué? Las palabras se me habían quedado atascadas en algún lugar del pecho, en el pueblo. La gente preguntaba por mí, los vecinos, los que me conocían de toda la vida, los que me llamaban Niña Lolita, con cariño, aunque yo tuviera 80 y tantos años. Ellos preguntaban, ¿dónde está Doña Dolores? ¿Qué pasó con Niña Lolita? Y cuando se enteraron, hubo un silencio, de esos que duelen, ese silencio que dice todo sin decir nada. Yo me fui apagando despacio, como se apagan las velas, como se apagó Ernesto aquella mañana
aunque por razones muy distintas. Él se fue sin querer. Yo me fui de a poquitos, por dentro, de pura tristeza. Morí en ese asilo, sin que mi hijo viniera a verme una sola vez. Y lo que más me duele, lo que me llevaré a donde sea después de esto, no es la casa. La casa es madera y ladrillos. Lo que me duele es que ese niño que yo cargué, que amamanté, que velé, cuando tenía fiebre, que sacrifiqué mis manos y mis años para que no le faltara nada, ese niño decidió que yo valía menos que una escritura. No sé dónde estará Juan Alberto ahora. No sé en qué momento su corazón se llenó de tanta maldad y tanta avaricia. No sé si duerme tranquilo. No sé si alguna vez pensó en mí, pero yo lo perdono, porque cargar con el odio pesa más que cargar con el dolor. Y yo ya cargué suficiente en esta vida. Lo perdono, pero que quede claro, Dios sabe hacer justicia, y esa justicia no la apuro yo, ni la pido yo. Simplemente confío en que llega, siempre llega. Yo fui Dolores del Carmen, niña Lolita, para los que me quisieron, y aunque mi hijo borró mi nombre de los papeles de esa casa, el pueblo no me borró de su memoria. Pero quiero que ustedes escuchen esto con mucha atención, porque yo no cuento esta historia para que lloren por mí, la cuento porque en este momento, mientras ustedes escuchan, hay una madre en algún lugar firmando algo que no entiende. Hay un anciano que confía en alguien que no debería. Hay una familia que está mirando hacia otro lado mientras pasa algo terrible adentro de su propia casa. Cuiden a quienes los cuidaron, agradezcan lo que hicieron por ustedes, incluso lo que nunca pidieron, porque ninguna casa, ningún dinero, ninguna herencia vale más que el amor de unos padres que lo dieron todo sin llevar cuentas. Las propiedades se reparten, el amor que no se honra se pierde, y cuando ya no estén, no dolerá lo que no recibiste, dolerá lo que no supiste valorar. Al final, lo único que realmente nos queda es el amor que sí supimos cuidar.